Muy buen día, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a repasar un poquito la clase acerca de la formación de compuestos inorgánicos. Pero como la lista de los compuestos inorgánicos es bastante amplia, entonces diremos que vamos a formar de estos compuestos inorgánicos a los anhídridos o también conocidos como óxidos ácidos. Yo soy la licenciada Flor Panán Heredia y en esta oportunidad te acompañaré en la explicación de cómo se forman estos anhídridos o también llamados óxidos ácidos. Hay que recordar que para formar a los anhídridos o óxidos ácidos tienes que reconocer en la tabla periódica de los elementos químicos a los no metales. Recordemos que los metales son los que más abundan en la tabla periódica y se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica, en la parte central de la tabla periódica, en la parte inferior de la tabla periódica, y en el lado derecho solamente hay algunos metales como el aluminio, el galio, el indio, el plomo, el estaño. Tenemos algunos metales ahí, y en este lado derecho sí se encuentran los no metales, que son un grupo reducido, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos al carbono, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al silicio, al fósforo, al azufre, al cloro, al arsénico, al selenio, al bromo, al antimonio, al teluro, al yodo, al bismuto. Bueno, el bismuto es un caso especial. El bismuto trabaja tanto como metal como no metal, ¿no? Recordemos, ahí vamos a ver enseguida un cuadro, que el bismuto está trabajando como no metal, reacciona con el estado de oxidación más 5, ¿no? Tenemos casos especiales también, como es el caso del vanadio, del cromo y del manganeso, quienes son metales, pero también tienen estados de oxidación que reaccionan como no metales. Entonces, vamos también a recordar aquí que los anhídridos son compuestos binarios. ¿Por qué se llaman compuestos binarios? Porque están formados únicamente de dos elementos químicos diferentes. Vamos a citar ejemplos de manera general. No estoy citando anhídridos, de manera general. De manera general, un compuesto binario es el agua, porque el agua está formado de dos hidrógenos y un oxígeno. Sí, hay dos átomos de hidrógeno, pero esos dos átomos de hidrógeno conforman a un solo elemento químico, que es el hidrógeno. Y este se une al oxígeno, que es otro elemento químico. Como podemos ver, es binario porque solamente hay dos elementos químicos diferentes. Que ese compuesto esté formado de tres átomos no quiere decir que sean tres elementos químicos, son solamente dos elementos químicos diferentes. Lo mismo el cloruro de sodio o sal común, sal de cocina, que está formado por el sodio y el cloro. Nuevamente observamos dos elementos diferentes. El dióxido de silicio, ¿no? Este sí es un anhídrido. Este dióxido de silicio está formado por dos elementos diferentes, uno del silicio y el otro es el oxígeno. Cierto, hay tres átomos, hay dos de oxígeno y hay uno de silicio, pero dentro de esos tres átomos solamente se distinguen a dos elementos químicos diferentes, uno el silicio y otro el oxígeno. El ácido clorhídrico está formado de hidrógeno y cloro, dos elementos diferentes. El óxido nitroso está formado de dos elementos diferentes, nitrógeno y oxígeno. Muy bien, por eso son llamados compuestos binarios. Ahora, los anhídridos son compuestos binarios oxigenados. ¿Por qué les llamamos así? Porque es la combinación de ese elemento no metálico con el oxígeno. Entonces yo ya sé que el anhídrido es un compuesto binario, porque va a estar formado solo de dos elementos químicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos dos elementos químicos? El no metal y el oxígeno. Muy bien, entonces aquí podemos observar en nuestro cuadro, en nuestro organizador gráfico, al no metal. Este no metal, cuando reacciona, el signo más significa reacción, ¿no? Reacciona químicamente, se une al oxígeno, entonces
me formará el llamado óxido ácido o también conocido como anhídrido, ¿no? Ahora, el oxígeno recuerda que trabaja con su estado de oxidación -2. Y para la formulación de los anhídridos será el no metal con el subíndice 2 y el oxígeno con el subíndice del no metal. Enseguida vamos a ver nosotros cómo es que se forman y cómo llegamos a esta fórmula que ya la tenemos aquí en el cuadro previamente, ¿no? Muy bien, los otros, acá tenemos también un organizador gráfico del metal y del no metal con el hidrógeno y del metal con el oxígeno, metal con hidrógeno. Y estos compuestos inorgánicos ya lo vimos en un capítulo anterior. Hoy nos vamos a centrar aquí en los anhídridos o también llamados óxidos ácidos. Recuerda que para yo formar a los anhídridos no solo tengo que reconocer quién es el metal y quién el no metal, sino que también aquí yo tengo que saber los estados de oxidación, ¿no? Y acá tenemos a estos estados de oxidación. Tenemos aquí otro cuadro con los estados de oxidación y tenemos los casos especiales que hemos mencionado, el caso del vanadio, del cromo, del manganeso y también del nitrógeno y bismuto, ¿no? El manganeso, cuando te forman óxidos ácidos, está reaccionando con estos estados de oxidación. Tiene 5 en total, 5 estados de oxidación, pero para que el manganeso forme un anhídrido, solamente puede reaccionar con +4, +6 y +7. El caso del cromo solo reacciona con +6, el caso del vanadio reacciona con +4, +5, el nitrógeno con +3, +5, porque tiene 5 estados de oxidación el nitrógeno, pero para la formación de los anhídridos, +3, +5. El bismuto con +5. Entonces, yo sí tengo que dominar quiénes son los no metales, cuáles son los símbolos de los no metales. Y también tenemos que dominar los estados de oxidación, porque cuando yo le voy a dar nombre a estos compuestos, dependiendo de la nomenclatura que utilice, no solamente necesito saber cuáles son esos estados de oxidación, sino cuántos estados de oxidación tiene. Por ejemplo, el manganeso tiene 3 estados de oxidación, el cromo tiene uno solo, que es +6, el vanadio tiene 2 estados de oxidación, que uno es +4, el otro es +5, el nitrógeno tiene 2 estados de oxidación, uno es +3, otro es +5, el bismuto tiene un solo estado de oxidación, que es +5, pero también tiene +3, cuidado. +3 es para que forme óxidos básicos. Óxidos básicos lo vimos en el capítulo anterior y los óxidos básicos se forman cuando reacciona el metal. Y hoy yo necesito formar anhídridos que reaccionan con no metales. Entonces solamente tiene un solo estado de oxidación el bismuto cuando reacciona como no metal, ¿no? Muy bien, estos estados de oxidación tenemos que repasarlos. Y los casos especiales, por supuesto, también, ¿no? Recordemos que en el capítulo anterior también vimos nosotros lo que era la regla práctica para determinar los números de oxidación. De donde el día de hoy yo necesito recordar que el oxígeno, porque recuerda que el anhídrido es un compuesto binario oxigenado. Entonces yo necesito saber el oxígeno con qué estado de oxidación va a reaccionar. Va a reaccionar con -2, porque -1 es un peróxido y los anhídridos no son funciones peróxidos, son funciones anhídridos o óxidos ácidos. Y entonces aquí vamos a utilizar al oxígeno con este estado de oxidación. Va a ser repetitivo, el oxígeno siempre -2, en otro compuesto el oxígeno -2, en otro compuesto anhídrido el oxígeno con -2 y siempre en los anhídridos el oxígeno va a actuar con -2. Entonces nos llevamos esa idea de acá. Veamos cómo es que se forman a estos óxidos ácidos, ¿no? Muy bien, estos óxidos ácidos se forman de la combinación, el signo más significa combinación, reacción química. No es un más algebraico, ¿no? Entonces yo tengo al no metal que reacciona, se combina con el oxígeno molecular.
Ojo, este 2 que observan ustedes aquí es para indicar que el oxígeno es molecular, que se presenta así, 2 átomos de oxígeno. Pero ese 2 no es el estado de oxidación del oxígeno. Recuerda que los estados de oxidación son con signos y debo colocarlos en la parte superior del símbolo del elemento. Entonces yo tengo aquí que el oxígeno trabaja con -2, que lo vimos hace un momento en la diapositiva, ¿no? Y recordamos eso porque ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y el no metal también tiene un estado de oxidación. Dependiendo del no metal, podría ser +1, podría ser +2, +3, +4, +5, +6 o +7, ¿no? Varían los estados de oxidación dependiendo del no metal. Si yo hablo del azufre, podría ser +2, podría ser +4, podría ser +6. Pero si yo hablo del bromo, su estado de oxidación podría ser +1, podría ser +3, podría ser +5, podría ser +7. Si yo hablo del bismuto, entonces solamente +5, no hay otra opción, porque necesito el bismuto que reaccione como no metal, ya que estoy formando anhídridos. Por lo tanto, tengo yo aquí entonces que el estado de oxidación del no metal va a pasar al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al no metal. Pero cuando yo hago ese intercambio, no voy a hablar ya de estados de oxidación, sino voy a hablar de valencias. ¿Por qué de valencias y no estado de oxidación? Porque como puedes observar, los estados de oxidación tienen signos y cuando tú tienes a tu fórmula, no aparecen signos, solamente aparecen números. Por lo tanto, entonces, este estado de oxidación, ¿no? Lo voy a llamar valencia. Lo voy a dejar de llamar estado de oxidación para llamarlo valencia. El estado de oxidación tiene signo, la valencia no tiene signo. Entonces, lo que yo intercambio son las valencias. El 2 del oxígeno pasa al no metal y como puedes apreciar, en la fórmula se aprecia el 2 del oxígeno. Y la valencia del no metal pasa al oxígeno. No te confundas con este 2 que aparece aquí, por favor. Este 2 que aparece aquí es de molecular. No para nada es la valencia del no metal. Entonces, al momento que escribes la fórmula la vas a poner de esta manera. Ambos símbolos juntos. El símbolo del no metal acompañado del oxígeno. Pero como has intercambiado valencias, el 2 que tenía el oxígeno ha pasado al no metal y lo observas en la fórmula. Y la valencia que tiene el no metal pasa al oxígeno y se puede apreciar aquí, ¿no? Aquí al costado del oxígeno. Siempre voy a tener a ambos símbolos juntos sin el signo más, porque este ya es el producto. La flecha significa me da como producto. Entonces, ¿qué me da como producto? Este compuesto químico, y el compuesto químico ya no tiene el signo más, ¿no? ¿Y por qué sí acá tiene el signo más? Porque estos son los reactantes, es decir, quienes se unen, ¿no? ¿De acuerdo? Para formar a este anhídrido. Tomamos un ejemplo. El ejemplo es el nitrógeno. El nitrógeno se va a combinar con el oxígeno. Y tengo que el nitrógeno va a reaccionar con +3. Claro que puede reaccionar con +5 también, pero queremos que reaccione con +3. Muy bien, este nitrógeno +3 reacciona, se combina con el oxígeno molecular, que siempre es -2. Pongo entonces la flecha que significa me da como producto. Y obtengo aquí ambos símbolos juntos. El 2 del oxígeno pasa al nitrógeno y el 3 del nitrógeno pasa al oxígeno. Y ahí tendría yo la fórmula del óxido ácido o anhídrido. Muy bien, volviendo entonces a la formulación. ¿Cómo queda nuestra fórmula finalmente en los anhídridos? Va a quedar el símbolo del no metal,
y va a quedar el símbolo del oxígeno juntos. El 2 del oxígeno se aprecia al lado del no metal y la valencia del no metal se aprecia al lado del oxígeno. Esta va a ser la fórmula que siempre va a presentar, ¿no? Los anhídridos. Recuerda que NM es para señalar el símbolo del no metal. Y esta X, ¿no? Para señalar la valencia que proviene del no metal, ¿no? X es la valencia del no metal. Veamos acá un ejemplo. Tengo al cloro que reacciona con +1 y este se combina con el oxígeno molecular cuyo estado de oxidación es -2. Eso no cambia. Por eso le decía, siempre va a aparecer -2 en el oxígeno porque estoy frente a la función anhídridos. Ahora escribo ambos símbolos juntos. El producto es ambos símbolos juntos e intercambia valencias. El 2 que era del oxígeno pasa al cloro, ¿no? Y ahí lo observas, ahí está el 2, pero pasa sin signo. Por eso hablo de valencia. Y el 1 del cloro pasa al oxígeno y ahí está, pero como el 1 se sobreentiende, no lo escribo, no es necesario escribir el 1 y pasa sin signo, solo el 1, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, tengo al silicio. El silicio +4, porque no tiene otro estado de oxidación el silicio, tiene un único estado de oxidación que es +4. Este se combina, signo más significa combinación, con el oxígeno molecular. ¿Por qué molecular? En número de 2, recuerda, siempre en número de 2. Este oxígeno molecular, su estado de oxidación es -2. Ponemos ambos símbolos juntos e intercambiamos valencia, ¿no? ¿Y por qué valencia? Porque solamente estoy intercambiando números, no signos. Muy bien, el 2 entonces que está aquí pasa al silicio y lo vemos acá, ¿sí? Pero pasa solo el número, pasa la valencia. Y el 4 del silicio pasa hacia el oxígeno, que lo veo aquí. Ahora, ¿qué sucede? Pasa solo el número. Sucede de que 2 y 4 tienen mitad exacta. Entonces yo saco la mitad de 2 es 1, saco la mitad de 4 es 2, quedándome la fórmula SiO2. Esa es la fórmula final. No puede quedar SI2 o 4. Cuidado, porque si tú lo dejas así, tenemos un tipo de nomenclatura que se guía de la cantidad de oxígenos y de no metales que tiene, ¿no? Si tú lo dejas así con SI2 o 4, vas a dar un mal nombre de acuerdo a esa nomenclatura estequiométrica o sistemática que vamos a ver. Por eso es que si tiene mitad exacta, ambos subíndices saca la mitad. ¿Y por qué no saqué acá mitad? Aquí el 2 también tiene mitad. Sí, el 2 tiene mitad que es 1, pero el 1 no tiene mitad exacta. No puedo sacarle solamente, no puedo extraer solamente la mitad de uno de los subíndices. Si yo voy a sacar, ¿no? Mitad, voy a simplificar, tiene que ser ambos subíndices, no puede ser uno solo, tienen que ser los dos, como el caso del silicio. Entonces, la fórmula quedaría SiO2. Que quede claro eso, por favor, porque si ustedes colocan SiO4, esto está mal, no queda así. Hay que simplificar porque ambos tienen mitad exacta. Muy bien, entonces vamos, ahora sí, como ya sabemos cómo se forman los óxidos ácidos o anhídridos, vamos con las nomenclaturas. ¿Cuál será la nomenclatura tradicional? Para la nomenclatura tradicional utilizo un cuadro, donde no solo tengo que dominar cuáles son los estados de oxidación de esos no metales, sino cuántos estados de oxidación tiene. Porque de acuerdo a eso yo le voy a dar una terminación o le voy a poner un prefijo. Mira, si ese elemento, como hemos visto el silicio, ¿no? Anteriormente, el silicio tiene un solo estado de oxidación, dijimos que es +4. Entonces, ahí para el silicio funciona esta terminación. ¿Cuál es la terminación? Ico. Ese es el sufijo que le voy a dar aparte del nombre del elemento. Y entonces
sería anhídrido silícico. Así se llamaría este compuesto que vimos aquí. El SiO2 se va a llamar anhídrido silícico porque tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Y entonces, cuando tiene un solo estado de oxidación, se le da la terminación ico. Por ejemplo, ¿no? Le voy a poner yo aquí al boro. Y el boro tiene un único estado de oxidación. Ese único estado de oxidación del boro es +3. Entonces pongamos estos estados de oxidación para formar al compuesto, ¿no? Vamos aquí, ponemos +3. Y el oxígeno, como siempre hemos dicho, trabaja con -2. Entonces ya tenemos los estados de oxidación. Formemos al compuesto. Ponemos ambos símbolos juntos. Ya está. El boro con el oxígeno. Ya están juntos esos dos. ¿Listo? Y ahora lo que hago es el intercambio. El 2 del oxígeno pasa al boro. Entonces acá lo pongo. 2. Y el 3 que tiene el boro pasa al oxígeno. Escribimos 3 aquí. Y listo. Ojo que esos son subíndices, ¿no? Entonces hay que ponerlo como subíndice. Y acá lo estamos poniendo. Ya está. Ahí tengo la fórmula B2O3. Esta es nuestra fórmula. Ahora, vamos a darle el nombre. Como el boro tiene un solo estado de oxidación, la terminación va a ser ico. ¿Qué me dice? La nomenclatura escribe la palabra anhídrido. Entonces vamos a escribir anhídrido. Ya está. Parte del nombre del elemento, ¿no? Entonces voy a poner boro. Ya está. Y dice que como tiene un solo estado de oxidación, hazlo terminar en ico. Vamos a hacerlo terminar en ico entonces. Ico. Y se llamaría bórico. Entonces acá hay que ponerle tilde, ¿no? Bórico. Y ya está. Ese sería nuestro compuesto y su respectivo nombre, pues. Anhídrido bórico. No le puedo llamar boroso, no le puedo llamar hipoboroso, no le puedo llamar perbórico. No puedo. ¿Existen esas nomenclaturas? Sí existe el hipooso, el ico, el perico, sí existe. Pero para el caso del boro nunca existiría. ¿Por qué nunca existiría? Porque tiene un solo estado de oxidación y cuando tiene un solo estado de oxidación, solamente le voy a hacer terminar en ico. Ahora, si ese elemento tiene dos estados de oxidación, como por ejemplo el carbono, que es +2 + 4, entonces, ¿cómo trabajo? Coloco la palabra anhídrido, luego le agrego parte del nombre del elemento y luego le doy la terminación oso para la menor valencia. De 2 valencias que tiene, la menor. Y para la mayor valencia le doy la terminación ico, ¿no? Entonces, aquí, empecemos. El carbono tiene +2 + 4. Lo voy a hacer reaccionar primero con +2. Y recuerda que el oxígeno siempre es -2. Eso no cambia. Intercambiamos entonces valencias, pero escribimos ambos símbolos juntos. Y pongo aquí 2 que viene del oxígeno y el otro 2 que viene del carbono, ¿no? Porque hacen el intercambio. Ya está. Como son subíndices, tengo que poner pues subíndices, ¿no? Y aquí no se quiso convertir, vamos a convertirlo. Ya está. Listo. Pero ¿qué observo? Que ambos tienen mitad exacta. ¿Por qué en el bórico no simplificó? Porque solo el boro tiene 2, pero el 2 sí tiene mitad, pero el oxígeno recibe 3 y 3 no tiene mitad exacta. Tienen que ser mitades exactas, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahí no pude simplificar, pero en este otro caso sí se puede simplificar, ¿no?
Entonces, mitad de 2, 1. El 1 se sobreentiende. Mitad del otro 2, 1. Ya está. Recuerda que ambos se simplificaron. Y solo me queda CO. Ahora vamos a darle nombre, pues, ¿no? Me dice que se llama anhídrido. Primero hay que escribir la palabra anhídrido con la nomenclatura tradicional. Luego parte del nombre del elemento, ¿no? Entonces parte del nombre del elemento sería carbón, ¿no? Esa sería parte del nombre del elemento, carbón, ¿no? Y le doy la terminación oso, pues. ¿Por qué oso? Porque es la menor valencia. De 2 valencias que tiene, esta es la menor. El 2 es el menor. Y dice que cuando tiene 2, solamente o tiene la terminación oso o tiene la terminación ico. Acá no existe hipooso, hipocarbonoso jamás. Percarbónico jamás. Solamente como el carbono tiene 2, es oso o ico. Ahora, si el carbono hubiera tenido 4 estados de oxidación, sí tendría por ahí el hipocarbonoso y el percarbónico, pero no tiene. El carbono solo tiene 2 estados de oxidación, que es más 2 y más 4. Entonces no nos compliquemos, solamente la terminación oso e ico. Oso para la menor. Entonces, para la mayor, que sería 4, le tendríamos que dar la terminación ico, ¿no? Y el oxígeno siempre es menos 2. Entonces vamos completando ahí. Muy bien, vamos a escribir la fórmula. Primero el carbono, luego el oxígeno. Ajá, esta es la fórmula. Vamos a cambiarle ahí para que todo se vea igual. ¿Y qué pasó? Ay, no. Ya, no hay problema. Entonces ahí está el carbono y el oxígeno. Ahora hace el intercambio, ¿no? El 2 del oxígeno pasa al carbono. Ponemos el 2 aquí. Y el 4 que tiene el carbono pasa al oxígeno. Pero son subíndices. Entonces está en pequeño. El 4 también es subíndice. No lo puedo dejar con un número grande porque parece un coeficiente. Los coeficientes son para balanceos, no para subíndices. Muy bien. ¿Pero qué noto? Estos dos tienen mitad exacta. Si yo saco la mitad de 2, queda 1. El 1 se sobreentiende. Si saco la mitad de 4, queda 2. Listo. Entonces, esta reacción química me deja como fórmula el CO2. ¿Qué dice entonces? Llámale primero anhídrido. Eso me dice la nomenclatura tradicional. Llámale anhídrido. Ponle parte del nombre del elemento, carbón. Ya. Y ahora dale la terminación ico porque es la mayor, pues, ¿no? Es la mayor. Es de 2 y 4, la mayor es 4. Entonces le decimos carbónico, únelo, ¿no? Ah, pero acá sí lleva tilde, ¿no? Carbónico. Ya está. Ese es tu compuesto. Ahora, cuando tiene 3 estados de oxidación, muy bien, cuando tiene 3 estados de oxidación, aparece sí el prefijo hipo y le damos la terminación oso para el menor, ¿sí? Mira, hipo significa muy pequeñito, muy pequeñito. Y oso significa también menor. Entonces, siempre que tú pongas el prefijo hipo, tiene que estar con la terminación oso. Jamás puedes ver un hipo y terminación ico, porque ico significa mayor. No puedo decir pequeño o grande. O es pequeño o es grande, ¿no? Ese estado de oxidación. Entonces, ¿quién tiene 3 estados de oxidación? El azufre, el selenio, el teluro. Ya, tomemos al azufre. Cuando el azufre reacciona con más 2 y se combina con el oxígeno molecular, que es menos 2, escribo ambos símbolos juntos, el SO. El 2 del oxígeno pasa al azufre y el 2 del azufre pasa al oxígeno. Pero como ambos tienen mitad, se simplifica y queda solamente SO. Entonces, cuando el azufre reacciona con más 2, la fórmula queda SO. ¿Y qué me dice la nomenclatura tradicional? Llámale anhídrido, ahí está. Pero como de 3 estados de oxidación estás trabajando con el menor de todos, el más pequeñito, entonces va el prefijo hipo. Ahí aparece hipo. Luego, parte del nombre del elemento, sulfur,
y la terminación oso, por supuesto, ese es el sufijo ya, ¿no? Entonces se va a llamar hiposulfuroso, anhídrido hiposulfuroso. Ahora, si el azufre reacciona con más 4 y se combina con el oxígeno molecular, que es menos 2, entonces como producto obtengo ambos símbolos juntos. El 2 del oxígeno pasa al azufre. El 4 del azufre pasa al oxígeno. Muy bien, pero tienen mitad exacta. La mitad de 2 queda 1, por eso que el azufre no se aprecia, ¿no? El 2 que viene del oxígeno quedó en 1 y por tanto el otro también se ha simplificado. Para que quede 2, el número original tuvo que ser 4, pues, ¿no? Mitad de 4, 2. Claro, porque esto era así, 2 y 4, así era, ¿no? Como son subíndices, hay que presentarlo como subíndice. Así era. Y repito, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Por eso es que tu fórmula final queda de esta manera. ¿Y qué dice la nomenclatura? Que cuando utilizas la valencia menor intermedia, solo lo hagas terminar en oso. Entonces pon la palabra anhídrido, parte del nombre del elemento, que es sulfur, y la terminación oso. Entonces este será el anhídrido sulfuroso. Luego tenemos cuando reacciona el azufre con el estado de oxidación más 6. Y el oxígeno molecular, ya sabes, siempre trabaja con menos 2. Producto, ambos símbolos juntos. El 2 del oxígeno pasa al azufre, acá 2. Y el 6 del azufre pasa al oxígeno. Muy bien, son subíndices, hay que presentarlo como subíndice. Pero ¿qué me doy cuenta aquí? Que ambos tienen mitad. Si solo uno tuviera mitad, no funcionaría el simplificar. Pero como ambos tienen mitad, digo, la mitad de 2, 1. Y la mitad de 6, 3. Por eso es que cuando el azufre reacciona con más 6, la fórmula es SO3. Entonces, ¿qué dices tú aquí? Cuando el subíndice del oxígeno no aparece al lado del no metal es porque se simplificó y por tanto el otro número también tiene que estar simplificado. Ahora, de 2, 4 y 6, 6 es el mayor, que dice la nomenclatura, cuando utilices al número de oxidación o a la valencia mayor, hazlo terminar en ico. Entonces, este será anhídrido, parte del nombre del elemento, sulfur, y la terminación ico. Y por supuesto, todo sería sulfúrico, anhídrido sulfúrico, ya llevaría tilde, ¿no? Cuando tiene 4 estados de oxidación, caso del cloro, del bromo, del yodo. Aquí tenemos que el cloro puede reaccionar con más 1 y el oxígeno siempre menos 2. Escribe ambos símbolos juntos. El 2 del oxígeno, ese 2 del oxígeno pasa al cloro. Ahí está pasando el 2. Y el 1 que tiene el cloro pasa al oxígeno. Pero aquí se sobreentiende pues el 1. Entonces queda ClO. Pero como son 4 los estados de oxidación, tiene que haber pues más prefijos, ¿no?, que diferencien. Entonces aquí se llamará hipo por ser el menor, el más pequeñito, ¿no? Hipocloroso, pues, porque es parte del nombre del elemento y la terminación oso. Y acompaña hipo porque es el menor de todos los estados, de todas las valencias. Anhídrido hipocloroso. Si el cloro reaccionara con 3, con más 3, y el oxígeno con menos 2, muy bien, como producto, ambos símbolos juntos e intercambian. El 2 del oxígeno pasa al cloro, ahí está el 2. Y el 3 del cloro pasa al oxígeno, ahí está. No tiene mitad exacta, solamente el 2 tiene mitad exacta, pero el 3 no. No lo puedes simplificar. Entonces se quedaría así tal cual está, como lo observas, y le escribes la palabra anhídrido para dar la nomenclatura tradicional. Anhídrido, parte del nombre del elemento, clor, y acá como es la valencia menor intermedia, solo le das la terminación oso. Y ya está, cloroso. Si el cloro reaccionara con su estado de oxidación más 5, entonces, y el oxígeno menos 2, producto sería ambos símbolos juntos
El 2 que tiene el oxígeno pasa al cloro. Acá lo estamos viendo, ahí pasó. Y el 5 que tiene el cloro pasa al oxígeno. Ahí está. Como esta vez es la valencia intermedia mayor, porque todavía no es la mayor de todas, es la intermedia mayor, entonces le pongo anhídrido por la nomenclatura tradicional, porque así dice, la tradicional nos dice llámalo anhídrido. Parte del nombre del elemento, que es clor, esa es la raíz del nombre del elemento, y la terminación ico por ser la valencia mayor intermedia, clórico, ¿no? Y ahí sí llevaría tilde, pues la terminación ico, ¿no? Clórico, todo junto, ¿no? Clórico. Y finalmente, si el cloro trabajara con su máxima valencia, la máxima que tiene ya no tiene más, es el más 7, que reacciona con el oxígeno molecular menos 2, el producto sería ambos símbolos juntos. El 2 que tiene el oxígeno pasa hacia el cloro, ahí lo vemos, y el 7 del cloro pasa al oxígeno, aquí está. Observo que tampoco tienen mitad exacta, por lo tanto, ambos no tienen mitad exacta, entonces lo dejo así, ClO, Cl2O7. Y el nombre sería anhídrido, porque en la nomenclatura tradicional empieza así, con anhídrido. Ahora, como es la mayor de todas, la máxima de 4 que tienes la máxima, le pones el prefijo per, o hiper si quieres también, ¿no? Hiper también es lo mismo que per. Y parte del nombre del elemento, o sea, la raíz clor, y siempre el per va acompañado del ico, pues, ¿no? Y la terminación ico. Entonces, este sería el perclórico. Y pone tilde, pues, porque estás juntando todo y sí llevaría tilde. Anhídrido perclórico. Entonces, esta sería la nomenclatura tradicional. Pero no es la única nomenclatura con la que nosotros contamos. También tenemos dentro de los óxidos ácidos a la nomenclatura Stock. Y en la nomenclatura Stock ya no se dice anhídrido, sino le llamas óxido. Y aquí es donde viene la importancia que reconozcas al metal del no metal. Porque recuerda que a los metales, cuando se combinan con oxígeno, también tengo esta nomenclatura Stock. Y ellos también son llamados óxidos. Entonces aquí ya juega un papel importante el hecho que reconozcas el símbolo del metal y el no metal. Yo reconozco aquí que el bromo es un no metal, por lo tanto es un óxido ácido o anhídrido, pero ya no lo voy a mencionar como anhídrido porque voy a utilizar a esta nomenclatura Stock. Siempre en la nomenclatura Stock le dices óxido a todos, ya no le llamas anhídrido, a pesar que reconoces que es un no metal. Y luego le das el nombre del no metal, entonces eso es un óxido de bromo, un óxido de azufre, un óxido de manganeso, un óxido de cromo. Pero para distinguirlo, ¿no? O sea, para distinguir, por ejemplo, porque el bromo tiene también 7, 5, 3 de estados de oxidación. Entonces, para distinguir este compuesto de los otros que también estarían formados de bromo, le tienes que poner entre paréntesis el estado de oxidación con el que reacciona, ¿no? Ese no metal. Bien, acá entonces tú dices, este 2 que aparece aquí, ¿de quién viene? Del oxígeno, ¿cierto? Y al lado del oxígeno no veo un número. ¿Y qué número se supone que hay cuando no veo? El 1. Ese 1 ¿de quién vino? Del bromo. Entonces tú dices, ajá, reaccionó con el estado de oxidación con la valencia 1. Entonces escribo óxido de bromo y entre paréntesis en número romano le pongo 1 y ya está, ¿no? Óxido de bromo 1. Muy bien. Aquí no va la palabra anhídrido y por lo tanto no le pones ni ico, ni oso, ni hipooso, ni per-ico, ¿no? Aquí simplemente tú dices, ¿con qué estado de oxidación reaccionó ese no metal para darme este compuesto? Reaccionó con 1. Pon en paréntesis en números romanos ese estado de oxidación o esa valencia con la que reaccionó el bromo. Y le pones, pues, ¿no? Óxido y el nombre del metal, del no metal, de bromo. Entonces aquí partimos también con lo mismo. Óxido de
azufre sería este, ¿no? Pero, ojo, nos falta aquí el estado de oxidación entre paréntesis. Hay que reconocer. Y diríamos, ajá, el azufre, mira, date cuenta, no tiene. No le observo el 2 que viene del oxígeno. Ya, si no observo el 2 que viene del oxígeno, es porque fue simplificado. Y si ese 2 que venía del oxígeno fue simplificado, entonces el otro valor también ha tenido que ser simplificado, pues, ¿no? El otro valor ha tenido que ser 6. Por lo tanto, mitad de 2, 1. Y mitad de 6, 3. Y ahí está. Entonces aquí fácil, pon 6. Porque con ese estado de oxidación reaccionó para formar a ese compuesto llamado SO3, que vendría a ser nuestro óxido de azufre. 6. Aquí, más fácil, porque acá sí observo el 2 que viene del oxígeno. Ese 2 que viene del oxígeno está ahí y no ha sido simplificado, se visualiza. Por lo tanto, este 7 que tiene el oxígeno ha venido del manganeso. Este es su estado de oxidación y eso se llamaría óxido de manganeso, de acuerdo a esta nomenclatura, y entre paréntesis 7. Listo. Ahora, el cromo. Ten cuidado porque el cromo tiene que reaccionar como no metal. Dentro de los óxidos ácidos necesito que reaccione como no metal. Igual fue el manganeso, ¿no? Y el manganeso como no metal tiene más 4, más 6, más 7. Acá trabajo con el 7. El cromo, el único estado de oxidación que tiene el cromo como no metal es el más 6, no tiene otro. El más 2, más 3 es como metal y tú lo necesitas como no metal. Entonces, aquí lo mismo. Tenemos nosotros que no se aprecia el 2 que viene del oxígeno. Había un 2 aquí, pero no se aprecia. Y si no se aprecia es porque este fue simplificado. Y entonces el otro también. Por lo tanto, el otro tuvo que ser 6. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Y quedó CrO3. Entonces, este será un óxido de cromo, porque dice mencionarle con su nombre, y entre paréntesis, el estado de oxidación con el que reacciona, ¿no? Y listo. Ahí tenemos nosotros a los compuestos anhídridos o óxidos ácidos mencionados por la nomenclatura Stone. Acá tengo al azufre, ¿sí? Tengo este es el azufre, entonces pongamos aquí su nombre, azufre. Y este azufre lo voy a hacer reaccionar con más 4, ¿sí? He decidido hacerlo reaccionar con más 4 y este se combina, ahí está el signo más, con el oxígeno molecular. Y solamente le digo oxígeno. Ya sé que cuando hablo de oxígeno es molecular. Muy bien, y el oxígeno siempre es menos 2. Siempre, ¿no? En esta función es menos 2. Para no confundir ahí. Un poquito más acá, porque de lo contrario nos vamos a confundir. Ya está, menos 2. Muy bien, entonces, producto. Escribo ambos símbolos juntos, el S y el O. El 2 del oxígeno, ¿a dónde pasa? Pasa al azufre. Muy bien, acá está, 2. Y el 4 del azufre pasa hacia el oxígeno. Muy bien. Pongamos entonces aquí 4. Son subíndices, ¿cierto? Hay que ponerlos en calidad de subíndices. Ya está. Pero ¿qué observo? Que tienen mitad exacta, mitad de 2 y también el 4 tiene mitad. Entonces aquí me quedaría SO, S1, oxígeno 2, porque la mitad de 4 es 2. Y esa sería la fórmula que quedaría cuando el azufre reacciona con 4, ¿no? Con más 4, y el nombre, de acuerdo a esta nomenclatura, sería óxido, así me dice, llámalo óxido.
y escribe su nombre, óxido de azufre. Y entre paréntesis, para diferenciarlo de los otros compuestos de azufre, entre paréntesis pon su estado de oxidación. ¿Con qué estado de oxidación reaccionó? Con 4. Entonces ese es el que voy a poner aquí, 4. Ya está, se terminó, ¿no? Esa sería la nomenclatura Stock. Ya, no tan alejado tampoco. Listo. Ahora también tenemos esta nomenclatura sistemática o estequiométrica, donde yo voy a utilizar un prefijo. Esos prefijos pueden ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo cuántos oxígenos, porque es el prefijo y la palabra óxido. Entonces, óxido viene de oxígenos. Ya, si observo un solo oxígeno será monóxido. Si observo 2 oxígenos será dióxido. Si observo 3 oxígenos en la molécula será trióxido. Si observo 4 oxígenos, tetraóxido y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, voy a poner ¿de qué, no? De carbono, de silicio, de azufre, o sea, el nombre del no metal. Pero el nombre del no metal primero debe llevar el prefijo. También observo la fórmula y si observo que ese no metal está en número de 2, le pongo de dicloro, por ejemplo, ¿no? Si observo 3 no metales, será tri y el nombre de ese no metal, ¿no? Ahora, si observara solamente un no metal, no le pongas mono. El mono solamente es para los oxígenos, no para los no metales. Los no metales llevan los prefijos desde di hasta octa, ¿no? O no, bueno, di, tri, tetra, octa, nona, deca, ¿no? Porque hay más prefijos. Muy bien, veamos el ejemplo. Acá yo tengo la fórmula. Si fuera con la nomenclatura tradicional, sí me importaría cuántos estados de oxidación tiene el carbono. Tiene 2, más 2 y más 4. ¿Y por qué me interesaría cuántos estados de oxidación? Para saber si hay hipooso, si hay hiperico, o si solamente hay osos, si solamente hay oso con ico, o hay ico solo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el carbono acá ha reaccionado con más 2, ¿cierto? Entonces, para la nomenclatura tradicional, esto sería el anhídrido carbonoso, porque con 2 estados de oxidación, el menor es oso y el mayor es ico. Pero esta es la nomenclatura sistémica, y la nomenclatura sistémica y estequiométrica no le interesa cuáles son esos estados de oxidación ni cuántos son. Como en el caso de la Stock y de la tradicional sí le interesa, pero acá no, acá guíate solo de la fórmula. ¿Cuántos oxígenos observo? Observo 1. Y si observo un solo oxígeno va la palabra mono seguido de la palabra óxido. Entonces acá digo mono. Luego viene la palabra óxido. Óxido. Y lo junto. Y no puede ser monóxido, ¿no? Entonces monóxido de frente. ¿Qué más dice? Ya, y el nombre del no metal, pero con el prefijo. Ya, pero yo veo que el no metal es uno solo. Para el no metal, el mono no funciona. Para el no metal funciona a partir de di, en adelante. Ya, este es uno solo. No le voy a decir de mono. Simplemente describo su nombre. Monóxido de carbono. Se terminó. Esta otra fórmula. ¿Cuántos oxígenos observo? Observo 2. Entonces, si observo 2, es di, ¿no? Y sigo con la palabra óxido. Sería acá entonces di, sigo con la palabra óxido, óxido, y lo junto, ¿no? Sería dióxido. Ahora dice, continúa con la palabra de. Ahí está, continúa con la palabra de. Viene el prefijo y el nombre del no metal, pero solamente es un carbono. Para el no metal no funciona el prefijo mono. Entonces, simplemente dale el nombre del elemento. Ya está, de carbono. Este de aquí, SO2. ¿Cuántos oxígenos observas? 2 oxígenos, ¿no? Observas 2 oxígenos. Entonces será también di. Y luego, ¿di qué? A óxido, porque a los oxígenos les llamas óxido. Júntalo, dióxido.
Y el no metal es uno solo, de, y no digas monoazufre, solamente azufre, nada más, dióxido de azufre. El siguiente entonces, ya, más fácil. También observo aquí 3 oxígenos, tri entonces, tri. Y luego viene la palabra óxido, óxido para los oxígenos. Lo junto, trióxido. Viene la palabra de, y ahora viene el prefijo con el no metal, pero el no metal es uno solo, entonces no hay mono, simplemente de frente azufre. Aquí tenemos nosotros Cl2 o 3. ¿Cuántos oxígenos observo? Observo 3 oxígenos, entonces será tri. ¿Tri qué? Óxido, porque son 3 oxígenos. Recuerda que la palabra óxido es para los oxígenos. Ahora sí observo 2 cloros, 2 no metales, entonces prefijo con no metal. Como observo 2 no metales, ahí sí va el prefijo que estoy observando, pues, ¿no? Di, estoy observando 2, dicloro. Y ya está, ¿no? Dicloro. Júntalo, por supuesto, júntalo. Aquí, ya observo 5 oxígenos, ya está, ya más fácil, penta. Y aquí observo óxido. Entonces júntalo y en este caso pentaóxido, pentóxido, júntalo todo, ¿no? Pentóxido. Pero observo 2 bromos. Con dos no metales es di. Entonces este es di por ser 2. ¿2 qué? 2 bromos. 2 bromos. De dibromo. Junta también ahí, ¿no? El prefijo con el no metal. Y aquí no es 3, ¿no? Sino 7. Claro, para que sea como no metal. Porque si le pongo con 3, tendría que ser como metal. Y acá estamos formando óxidos ácidos o anhídridos. Entonces no funciona, ¿no? Ahora, también podría ser 3, ¿no? También existe esto. Pero no dice que el 3, el más 2 y el más 3 es como metal. Sí, pero ojo. Aquí el manganeso, recuerda que sus estados de oxidación es más 4, más 6 y más 7. Esos son los estados de oxidación del manganeso. Como no metal, por supuesto, ¿no? Y yo tendría aquí entonces Mn, el 2 que viene del oxígeno, y tendría el 6 que viene del manganeso. Y simplemente simplifico. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Entonces sí existe este compuesto. Claro que si aparece aquí el 2, cuidado. Si solamente fuera así Mn2 o 3, eso sí no sería, no estaría reaccionando con más 6, ¿no? Porque si se aparece el 2 del oxígeno acá, este 3 nunca fue simplificado. No fue 6 jamás, pues, ¿no? Porque ambos tienen que tener mitad exacta. Pero si no aparece ese 2, ahí sí me indica que sí fue simplificado ese número y era 6. Y la mitad de 6, 3. Entonces, este compuesto sí existe, ¿no? Como anhídrido. ¿Y cuántos oxígenos observo? Observo 3. Tri. Ya. Como son oxígenos, óxido. Junto tri con óxido. ¿Y cuántos manganesos observo? Ya. Los manganesos observo uno solo. Entonces aquí sería D. Y como es uno solo, no le voy a poner de monomanganeso, simplemente su nombre, ¿no? Y ya está. Listo, esos serían entonces los nombres de acuerdo a la nomenclatura sistémica o estequiométrica, donde solamente me interesa ver la fórmula y en función a la fórmula doy el nombre de mi compuesto. Pero en la tradicional y en stock sí me interesa saber cuáles son sus estados de oxidación y cuántos son. Para la tradicional, cuántos son y cuáles son los estados de oxidación. Para el stock, me interesa solamente cuál es el estado de oxidación. Y para la estequiométrica, solo me interesa ver la fórmula y escribo. También podría ser, ¿no? El nombre, por ejemplo, acá, ¿no? Podríamos nosotros, voy a sacar acá una fórmula.
copiar. Podríamos tener solo el nombre. Voy a poner aquí. Copiar. Y vamos a poner aquí el nombre, ¿no? Ay, no. Esta es... No, esto no lleva esto de acá. Por supuesto que no, ¿no? Nada más. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner en la estequiométrica, yo quiero llegar a la fórmula. Te voy a poner aquí pentaóxido o pentóxido de bismuto. Así voy a poner. Ya, y ahora quiero que establezca la fórmula a partir del nombre. Ah, muy bien, dice pentóxido, o sea, era pentaóxido. 5 oxígenos. Ah, ya, 5 oxígenos acá. De bismuto, no dice de di, ¿no? Ah, no, pero acá sí tendría que ser de di, bismuto. Ah, muy bien, como dice de di bismuto, entonces pongo el símbolo del bismuto y el número 2, pues, ¿no? Y ya construí la fórmula a partir del nombre. A ver, otro. Copiar. Vamos a poner otra fórmula aquí y le vamos a llamar heptóxido de diyodo. Heptaóxido de diyodo, así. Ok, ¿cuál sería la fórmula de este compuesto? Muy bien, me está mencionando al yodo y al oxígeno. Entonces, símbolos acá, yodo y oxígeno. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 7. Entonces, construyes la fórmula 7. ¿Y cuántos yodos hay? 2. Ya está. Ese sería el compuesto, ¿no? Entonces, te dan la fórmula, puedes ponerle el nombre. Te dan la fórmula, le puedes poner el nombre. Te doy la fórmula y tú le pones el nombre, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura que se te esté solicitando. Pero también te puedo dar el nombre, como en este caso, y ustedes escriben la fórmula. Muy bien. Nos vamos a los ejercicios de aplicación. Vamos practicando un poquito ya como para terminar, ¿no? Vamos a afianzar lo que hemos aprendido. Dice anhídrido bórico. Ajá. Como dice anhídrido es la nomenclatura tradicional. Muy bien, escribe ambos símbolos juntos. El boro con el oxígeno, porque es un compuesto binario oxigenado, donde primero se escribe el símbolo del no metal y luego el oxígeno. El 2 que viene del oxígeno, escríbelo en el no metal. Ahí está. Muy bien. Y el boro no tiene otro estado de oxidación más que 3. Ese 3 pasa hacia el oxígeno. Ya está. Y como tiene un solo estado de oxidación, por eso es que la terminación es ico, pues, porque tiene un solo estado de oxidación, ¿no? El anhídrido fosfórico, muy bien. Entonces ponemos símbolo del fósforo junto con el oxígeno. Ahora, mentalmente, el oxígeno siempre entrega el número de 2. Y como dice ico, recuerda, el fósforo trabaja con más 3 y más 5. Copiar. Vamos a poner acá para poder recordar, ¿no? El fósforo trabaja con más 3 y más 5. Entonces, como dice ico, la terminación sería fosforoso para 3 y fosfórico para 5. Porque de 2 estados de oxidación la terminación es oso para la menor y la terminación ico para la mayor. Allá, como dice ico, entonces aquí el fósforo va a entregar 5, pues, ¿no? Ahora, ¿tienen mitad exacta para poder simplificar a ambos? No, no tienen mitad exacta. Quedaría simplemente fósforo 2, oxígeno 5. Ya está. Ahora aquí dice pentóxido de dibismuto. Esto es mucho más sencillo. Pon el bismuto primero y luego el oxígeno. Pero como dice pentóxido,
¿Cuántos oxígenos hay? Hay 5, porque dice pente, ¿no? De dibismuto, ¿cuántos bismutos hay? Hay 2. Ya construiste la fórmula a partir de ese nombre. Y conviértelo en subíndice nada más porque nos piden subíndices. Ya está. Óxido de selenio 6. Perfecto. Entonces pongo selenio unido al oxígeno. El 2 del oxígeno viene al selenio. Muy bien. Ahí estamos poniendo el 2 que proviene del oxígeno hacia el selenio. Pero como en el selenio dice trabaja con 6, entonces acá pongo 6. Ahora, ¿qué es lo que estamos notando nosotros? De que ambos tienen mitad exacta, pues, ¿no? Entonces vamos a sacar mitad ahí. Muy bien, mitad acá. Para que se observe un poquito, vamos a darle un poquito más de grosor y vamos a ponerle la coloración rojita. Entonces ahí tienes mitad, ¿no? Mitad de 2, pero también mitad de 6. Mitad, ¿no? Y entonces la ecuación, la fórmula nos quedaría SeO3. Ya está tu fórmula. Esta es la que vale la de aquí. Vamos a darle otro color para que sepas que esa es la fórmula que nos interesa. En el anhídrido vanádico, escribe el vanadio junto con el oxígeno. El 2 del oxígeno pasa al vanadio, pero como dice vanádico, recuerda que el vanadio trabaja con más 4 más 5. ¿Te das cuenta? Más 4 más 5. Vamos a poner acá al costado. El vanadio trabaja con más 4 y más 5. Ahí está. Muy bien. Y yo quiero vanádico, de 2 estados de oxidación, la menor sería vanadioso y la mayor sería vanádico. Quiero la mayor, o sea 5, el oxígeno recibe 5. Se acabó. Anhídrido permangánico, muy bien. Recuerda que el manganeso es un casito especial. Vamos a poner aquí. El manganeso tiene los estados de oxidación más 4, más 6 y más 7. Esos son los estados de oxidación del manganeso. Entonces, aquí para la menor vamos a darle separación para que pueda explicar, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura tradicional, cuando tienen 3 estados de oxidación, sería la menor, sería hipo, aparece el prefijo hipo, ¿no? Parte del nombre del elemento y la terminación oso, ¿no? Así sería. Y claro, la palabra anhídrido primero, ¿no? Anhídrido, hipo, oso. Ya. Eso sería si fuera 4, pues, ¿no? Si fuera 4. Ya está. Aquí con 4. Vamos a separar más aquí. Y para 6, cuando trabaje con 6, sería anhídrido y la terminación simplemente oso. Parte del nombre del elemento y la terminación oso. Y si trabajara con 7, que sería la mayor de 3, sería anhídrido y le damos la terminación ico. Eso es lo que nos dice la nomenclatura, ¿no? Anhídrido, parte del nombre del elemento y la terminación ico. Pero el manganeso es un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Tiene 5 estados de oxidación. Por lo tanto, no va a existir hipo-oso, no va a existir oso y no va a existir ico. No es eso, ¿no? Entonces, no es correcto eso. Y le damos acá. Esto de aquí, no, pues. No, acá tampoco. Tampoco esta terminación. Entonces, ¿cuáles son las terminaciones que le vamos a dar? Estas terminaciones se estarían ajustando a lo que me dice el cuadrito, pero como el manganeso es un casito especial, entonces
En el manganeso no va a existir la palabra hipo. Para el manganeso, simplemente como es un casito especial, le vas a llamar anhídrido y la terminación oso, para cuando trabaje con 4. Y cuando trabaje con 6, entonces la que sigue, ¿no? Anhídrido parte del nombre del elemento y la terminación ico. Y cuando trabaje con 7, la que sigue, anhídrido parte del nombre del elemento, no, primero hiper o per, estamos utilizando per, ¿no? Per parte del nombre del elemento y por supuesto no hay terminación oso ahí, sino el per va acompañado del ico, ¿no? Así tendría que ser, ¿sí? Entonces el caso del manganeso es con 4, cuando trabaje con 4, te das esta terminación, anhídrido y la terminación oso. Parte del nombre del elemento y la terminación oso. Cuando te trabaje con más 6, entonces le vas a llamar anhídrido, parte del nombre del elemento y la terminación ico. Y cuando te trabaje con más 7 o cuando reaccione con más 7, le vas a llamar anhídrido, el prefijo per, parte del nombre del elemento y la terminación ico. Perfecto, ya está. Entonces acá dice permangánico. ¿Con cuál ha trabajado? Con la 7. Entonces escribo ambos símbolos juntos, MnO. El 2 del oxígeno pasa al manganeso y como es permangánico, entonces el manganeso reaccionó con 7. Ese 7 pasa al oxígeno. Y recuerda que son subíndices. Entonces aquí lo convierto a subíndice. Y ya está. Esa sería la fórmula del anhídrido permangánico. Muy bien, aquí nos dice que apliquemos las reglas y nombremos a estos compuestos, pero no me dice por qué nomenclatura. Entonces yo voy a poner las tres nomenclaturas porque no nos señala, ¿no? La primera nomenclatura es la tradicional, donde estamos obligados a poner la palabra anhídrido. Ahora, yo le puedo llamar hiponitroso, nitroso, nítrico y pernítrico, dependiendo los estados de oxidación y cuántos. El nitrógeno solo tiene 2 estados de oxidación, que es más 3 más 5. No hay hiponitroso, no hay pernítrico. Hay solo nitroso y nítrico, porque son 2 estados de oxidación. Y aquí observo que el 3, ¿no?, que obtiene el oxígeno, provenía del nitrógeno. Y con total seguridad viene 3, porque el 2 del oxígeno, el 2 que proviene del oxígeno está ahí, lo visualizo. No fue simplificado, por lo tanto sí, el 3 viene del nitrógeno. Y el 3, de 3 más 5, el 3 es el menor, la terminación es oso. Para la nomenclatura stock no va la palabra anhídrido, va la palabra óxido, ¿no? Entonces ponemos óxido y ahí el nombre del elemento, en este caso es nitrógeno, entonces nitrógeno, de nitrógeno, pero no te olvides que debes poner entre paréntesis el estado de oxidación con el que reacciona ese no metal para que te dé esta fórmula. Hemos visto y comprobado que reacciona con 3. Ya está. Y para la nomenclatura sistémica o estequiométrica solamente me fijo cuántos oxígenos, 3. Entonces, como son 3, tri, y la palabra óxido, que viene de los oxígenos, de, observo 2 nitrógenos, como observo 2 nitrógenos, de dinitrógeno. Ya está. Listo, ahí están los 3 nombres. Ahora para el otro compuesto. Muy bien, para la nomenclatura antigua o la tradicional, anhídrido. Siempre va la palabra anhídrido. Luego, aquí debo recordar que el azufre tiene 3 estados de oxidación. Entonces hay hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Como yo no observo el 2 que viene acá en la fórmula, no observo el 2 que viene del oxígeno, significa que fue simplificado. Por lo tanto, el otro número también se simplificó una vez. Tuvo que ser 4 para que simplificado una vez me quedara 2. Entonces estoy trabajando con el estado de oxidación 4 para el azufre. Más 2, más 4, más 6, trabaja con la menor intermedia. Entonces acá será sulfuroso, porque para el estado de oxidación 2 sería hiposulfuroso.
para el 4 sulfuroso y para el 6 sulfúrico. En este caso trabajo con 4, me quedo con sulfuroso. Para la nomenclatura stock simplemente le llamo óxido y menciono al nombre del elemento de azufre y entre paréntesis el estado de oxidación. Para que resulte SO2 tendría que haber reaccionado con 4, habíamos dicho, ¿no? Y ya está. Ahí está. Para la nomenclatura estequiométrica o sistemática, fácil. ¿Cuántos oxígenos veo? 2. Di, ¿no? Di y la palabra óxido. Y como en el caso del no metal no puedo decir de mono, puedo mencionar a partir de di, ¿no? Acá hay un solo azufre, solamente su nombre, azufre, dióxido de azufre. Para el caso C, muy bien, observo el 2 que viene del oxígeno, por lo tanto el oxígeno tiene el número 1, ese 1 vino del cloro. Ajá, nomenclatura antigua, partimos con la palabra anhídrido. Aquí sería, perdón, hipo. Parte del nombre del elemento y la terminación oso. El hipo va acompañado del oso. ¿Por qué hipo? Porque el cloro tiene 4 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5, más 7. Trabaja con la menor de 4, trabaja con la menor de todas. Por eso es hipo y la terminación oso. La nomenclatura stock. La nomenclatura stock siempre se va a llamar óxido. Y el nombre del elemento, del no metal, por supuesto, ¿no? Wow. Ya, ahora sí. Óxido de cloro. Y entre paréntesis, el estado de oxidación con el que reacciona, hemos visto que reacciona con 1. Entonces le ponemos 1. Y para la sistémica, solo mira la fórmula. ¿Cuántos oxígenos? Solo 1. Monóxido. Monóxido, en el cloro sí observo 2, de dicloro. Y ya está. Para el último caso, para la nomenclatura antigua o tradicional, recuerda, va la palabra anhídrido. Y aquí es crómico, porque ese es el cromo, ¿no? Ese es el símbolo del cromo. Aquí es hipocromoso, cromoso, crómico, hipercrómico, depende. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cromo? Tiene uno solo, que como no metal es más 6, como metal tiene 2 más, pero yo lo quiero como no metal. Tiene uno solo que es más 6. Muy bien. Si es más 6, entonces, y es un solo estado de oxidación, la terminación solo es ico. Cuando tiene un solo estado de oxidación, le das la terminación ico. Entonces esto será parte del nombre del elemento, crom, y la terminación ico, crómico. Listo. Y acá sería óxido, ahí, siempre sale la hiéresis. Óxido de cromo, nombre del metal, y entre paréntesis el estado de oxidación con el que reacciona ese no metal para dar este compuesto, para dar esta fórmula. Y la sistémica, mira cuántos oxígenos hay. 3. Trióxido de cromo. Para el no metal no hay mono, ¿no? Hay a partir de dici. Ok, y ese sería los nombres, ¿no? Por las 3 nomenclaturas. Y hemos retroalimentado ahí. Ahora nos vamos aquí a algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al óxido de fósforo 3? Muy bien. Acá recuerda que el fósforo trabaja con más 3 y más 5. Entonces quiero el 3. Tiene que ser aquí, vamos a copiar aquí. Ya, para poder sacar. Fósforo y oxígeno, ambos símbolos juntos. El 2 del oxígeno viene al fósforo. Y el 3 del fósforo pasa al oxígeno. Por lo tanto, yo tengo que tener esta fórmula. Fósforo 2, oxígeno 3. En la alternativa A aparecía, pero no tiene el 2 que viene del oxígeno. Por lo tanto, eso está mal. Tiene que ser esta alternativa D. Listo, ponemos ahí, marcamos la alternativa D. Listo.
Siguiente, el nombre correcto de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Mira, tradicional. No me dice cuál es el nombre correcto de la sustancia. Si solamente dijera cuál es el nombre correcto de la sustancia, ojo, aquí podría haber más de una nomenclatura, pero te está haciendo referencia de la tradicional. Muy bien, en la tradicional se llama anhídrido, no tiene otro nombre. Y el único que lleva anhídrido es este de acá. Pero esa fórmula CO también se puede llamar monóxido de carbono. Sí, es cierto, hay un solo oxígeno y un solo carbono, monóxido de carbono. Sí se puede llamar así por la nomenclatura sistémica, pero recalco, quiero la tradicional, la nomenclatura tradicional. Y con la nomenclatura tradicional no se llama ni óxido de carbono 2 ni monóxido de carbono. Se llama anhídrido. La única que tiene anhídrido es la alternativa D. Pero el anhídrido va acompañado, ¿no?, del hipo-oso, del oso, del ico o del per-ico. Como el carbono solo tiene dos estados de oxidación, solo hay carbonoso y carbónico. En este caso, para obtener este compuesto, el carbono ha tenido que reaccionar con 2. Entonces sería de 2 y 4, la menor es 2 carbonoso. Esa sería la respuesta. Carbonoso. Ya está. Ya. Muy bien. Indicar cuál de las siguientes fórmulas es correcta. Ajá, aquí está mezclando con los óxidos básicos. El Pb es un metal, ya, pero el metal plomo tiene los estados de oxidación más 2 más 4. Y si fuera más 2 más 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Quedaría PbO2 y acá queda PbO3. No existe, no existe. Ya, y si fuera solo con 2, si hubiera sido con 2, si hubiera reaccionado con 2 ahí, porque ha reaccionado con 4 en el primer ejemplo, con 2, mitad de 2 sería 1 y mitad del otro 2, 1. Quedaría PbO. PbO3 jamás va a quedar con el plomo. Muy bien, en el caso del arsénico, como ¿no?, tenemos que sus estados de oxidación son más 3 más 5. Muy bien, entonces yo diría arsénico, aquí le viene el 2 del oxígeno y el arsénico podría entregar el 3 porque tiene 3 y 5. Y aquí observo que la fórmula no está quedando arsénico 2 y oxígeno 3. Está quedando arsénico O2. Y si fuera con 5, el 2 pasa al arsénico, el 2 del oxígeno pasa al arsénico y el 5 del arsénico pasa al oxígeno. Y no está quedando ninguna de las dos fórmulas. Es incorrecta y me está preguntando por la correcta, ¿no? Muy bien. HS. Bueno, también vimos en el capítulo anterior a los ácidos hidrácidos. Y en el caso de los ácidos hidrácidos, si es que tengo azufre, selenio y teluro, la cantidad de oxígenos que sale es 2 siempre. O perdón, la cantidad de hidrógenos que se obtienen es 2. Y luego viene el símbolo del no metal. Y esa no es la fórmula. No hay otra fórmula para este ácido hidrácido. Entonces, esta fórmula también es incorrecta. El último caso, veamos. El yodo recibe el 2 del oxígeno, porque son compuestos oxigenados, los anhídridos, ¿no? Y podría recibir el 1 del yodo. Entonces la fórmula podría quedar así y no es esa fórmula, ¿ok? Pero el yodo también tiene 3. Entonces el 3 que entrega el yodo viene al oxígeno y quedaría yodo 2, oxígeno 3. Tampoco es esa fórmula, entonces parece incorrecta. Pero el yodo también tiene 5, ya. El 2 del oxígeno pasa al yodo y el 5 del yodo pasa al oxígeno. Tampoco es esa fórmula. Pero el yodo también tiene 7. El 2 del oxígeno pasa al yodo y el yodo, si reacciona con 7, sería esto. Así, esta fórmula sí existe. Esa sería la fórmula correcta. Se terminó. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al dióxido de vanadio? Ajá, dióxido de vanadio. ¿Cuántos oxígenos dice que hay? Hay 2. Ya, pero oxígenos.
no me dice que haya dos vanadios, me dice que hay dos oxígenos. La letra B no tiene dos oxígenos, la letra C no tiene dos oxígenos. La letra D no podría ser porque no tiene el símbolo de vanadio, solo me queda la alternativa A, pero veamos si es cierto, ¿no? El oxígeno en número de 2, sí, dióxido. De vanadio, solamente un vanadio, ¿listo? Y es verdad, ¿no? Para que nos dé esta fórmula, yo he tenido que hacer reaccionar al vanadio con más 4. Ajá. Tendría que haber esta manera, vanadio 2, oxígeno 4, porque tiene estados de oxidación. Tiene estados de oxidación más 4 y el vanadio más 4 más 5. Entonces reaccionó con 4 y efectivamente mitad de 2, 1, ahí está, un solo vanadio en la fórmula y la mitad de 4, 2. Ajá, sí, esa es la respuesta. Ese es el óxido, dióxido de, disculpen, ¿no? El dióxido de vanadio. Correcto. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al anhídrido crómico? Muy bien. Anhídrido. Ya, vamos a poner ambos símbolos juntos. El cromo con el oxígeno. Ahora, el 2 del oxígeno pasa al cromo. Y el cromo tiene un único estado de oxidación que es 6. Pero como ambos tienen mitad exacta, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. CRO3. Acá está. Sería la alternativa D, ¿no? CRO3. Cuidado con esta de acá, con la C. La C también existe, pero como óxido crómico. Ese trabaja como metal. Ajá. Porque recuerda que el cromo también tiene los estados de oxidación más 2 más 3. Y sí, aquí, esta de aquí, la alternativa C está reaccionando con 3. Pero ese no se llamaría anhídrido, se llamaría óxido crómico. Y yo quiero anhídrido crómico como no metal, no como metal. Como no metal, esta sería la fórmula correcta, que proviene de acá, pues, ¿no? Indicar cuál de las siguientes fórmulas es incorrecta. Muy bien, veamos cuál es incorrecta ahí. Aquí está combinando también con los metales. El hierro es un metal. Ya. A ver, el hierro con oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al hierro y el hierro tiene los estados de oxidación más 2 más 3. Si fuera con más 2 sería mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, me quedaría FeO y esa no es la fórmula. Pero todavía no sé si es incorrecta. Podría ser. Recuerda que tiene 2 estados de oxidación el hierro. También tiene 3. Entonces, el 2 del oxígeno pasa al hierro y el 3 del hierro pasa aquí, al oxígeno. Ah, sí, sí existe. Esa fórmula sí es correcta. Analizo la letra B. Aluminio con oxígeno, pero el aluminio es metal. El aluminio recibe el 2 que viene del oxígeno siempre y el aluminio, el único estado de oxidación que tiene es 3 y se lo entrega al oxígeno. Sí existe. No es incorrecto, sí existe. Siguiente caso, caso C. El caso C tengo el manganeso, pero el manganeso trabaja, acá no me dice, no me hace esa aclaración anterior que si es un anhídrido, ¿no? Simplemente cuál es correcta. Ah, ya, entonces el manganeso podría trabajar como metal con el estado de oxidación 2. Y si fuera así, quedaría mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Sería MnO. Y esa no es la fórmula que me queda. Si fuera con 3, el 2 del oxígeno pasa al manganeso. Y el manganeso también tiene 3. Entonces sería así. MnO3. Y no es esa fórmula. Ya. Podría ser con 4. Si ya trabaja con 4, ya es un anhídrido, ¿no? Entonces se entrega acá 4. Sería mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. MnO2. Ay, no es MnO2 esto. Este es Mn2O nada más. Ya, si trabajara con 6, anhídrido también sería MnO3. No es esa fórmula. Y si trabajara con 7, que es lo máximo que ya tiene el manganeso, como no metal en este caso, sería MnO7. Y no es esa fórmula. Entonces ya está.
¿Cuál es la fórmula incorrecta que me están pidiendo? La de aquí. Esta es mi fórmula incorrecta. Esa es la que me están pidiendo. Y podríamos ya marcar con total seguridad. Y la última tal vez también sea incorrecta. Bueno, veamos si es incorrecta. El litio es un metal. Ajá. Entonces pongo LiO. LiO. Y el 2 del oxígeno pasa al litio. Y el litio, el único estado de oxidación que puede entregar es el 1. Es la única valencia porque el litio está en el grupo 1A de la tabla periódica de los alcalinos. Y todos ellos tienen más 1. Y es el único estado de oxidación que entrega. Sí es correcto. Es la misma fórmula. Y luego acá nos dice, indique el número de óxidos básicos y óxidos ácidos respectivamente en la tabla. Quiere el número, cuántos hay, ¿no? Bien, el hierro, reconozco, es un, aquí es un metal. Vamos entonces aquí a escribir, es un metal. Ya está, el hierro es un metal. Y este metal tiene estados de oxidación más 2 y más 3. Esos son los estados de oxidación que tiene el metal llamado hierro. Y sí, pues, sí puede este de acá ser Fe2 o 3. Claro, el 2 viene del oxígeno y el 3 del hierro porque tiene ese estado de oxidación. Y como es un metal, es un óxido básico. Entonces, por el símbolo me doy cuenta que es un metal y esto es un óxido básico. El siguiente, estoy hablando del carbono. Ah, ya, pero el carbono es un no metal, ¿no? Es un no metal. Entonces le ponemos aquí que es un no metal. Y el carbono tiene más 2 más 4. Correcto, como es un no metal, cuidado porque tú dices, ah, ya, si es un no metal es un óxido ácido, pero fíjate si existe, porque de repente sí es un no metal, pero no existe ese compuesto, entonces ya no lo puedes ni reconocer como óxido ácido ni como básico. O sea, reconoce si es un metal o un no metal, está muy bien. Si es un metal es un óxido básico y si es un no metal es un óxido ácido. Pero fíjate que exista esa fórmula, si no, no vale para ninguno de los dos. Muy bien, entonces si trabajara con 2, el 2 del oxígeno pasa al carbono y el 2 del carbono acá. Se simplifica y queda así CO. Sí, sí existe esa molécula y con total seguridad decimos que esto es un óxido ácido. Listo. Siguiente. Ya está. El siguiente que viene a ser también azufre es un no metal. Así es. ¿Y cuáles son los estados de oxidación? Más 2, más 4 y más 6. Esos son los estados de oxidación del azufre. ¿Y existe esta molécula? Ya, si es un no metal es un óxido ácido, pero hay que mirar si existe. Si trabajara con 6, sí, pues se simplifican ambos. El 2 que viene del oxígeno en el azufre se simplificó y este también era 6, quedó en 3. Sí existe la molécula. Y como es un no metal, rápidamente digo que es un óxido ácido, porque es un no metal. Siguiente. ¿Qué es el siguiente? El siguiente, cuidado, es un metal. El cobre, Cu, es cobre. Y el cobre es un metal. ¿Y cuál es el estado de oxidación de ese metal? Más 1 y más 2. Ya existe entonces, si es un metal con oxígeno es un óxido básico. Pero ¿existe? Veamos. Si fuera con 2, sí se simplifican los dos, ¿no? El 2 del oxígeno con el 2 del cobre se simplifica y queda Cu. Muy bien, entonces reconócelo. Como es un metal, es un óxido básico. Ya está. Siguiente. El siguiente es un no metal. Nitrógeno es un no metal.
¿Cuáles son los estados de oxidación? Más 3 y más 5. ¿Existe? Claro, si reaccionara con 5, este compuesto sí existe. Y por tanto, como es un no metal, es un óxido ácido. O anhídrido si quieres ponerle, ¿no? También puedes ponerle anhídrido. Siguiente. Cuidado, el siguiente es el sodio. Y el sodio es un metal. Está en el grupo 1A de la tabla periódica. ¿Y cuál es el estado de oxidación del sodio por estar en el grupo 1A de la tabla periódica? Solamente más 1. Nada más. ¿Y existiría este compuesto? Claro. El 2 del oxígeno ha pasado al sodio y el sodio entrega 1. Muy bien, sí existe el compuesto, pero como el sodio es un metal, rápidamente dices que esto es un óxido básico. Los básicos están formados de metales. Y el último, el magnesio. El magnesio es un metal. Entonces, colocamos ahí que es un metal. Y este metal, magnesio, se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Es un alcalino térreo. Y aquí nosotros podemos ver de que su estado de oxidación solamente sería más 2, entonces por estar en el grupo 2 de la tabla periódica. Si es más 2, claro, queda este compuesto. Se simplifican ambos, ¿no? El 2 que viene del oxígeno y el 2 que viene del magnesio, mitad, mitad. Listo, queda MgO. Y como el magnesio es un metal, es un óxido básico. Ya está. Ahora responde, en ese orden, pues, ¿no? Dice, ¿cuántos óxidos básicos hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces, en nuestra respuesta existe en ese orden, primero mencionamos a los básicos, existen 4. ¿Y cuántos ácidos hay? Aquí está. Óxido ácido, vamos a cambiar de color, 1, óxido ácido 2 y óxido ácido aquí 3. Son 3 óxidos ácidos, 3. Esa es nuestra respuesta, ¿no? 4 óxidos básicos, que es lo que mencionan primero, y 3 óxidos ácidos. Y así los hemos analizado, si existen cada uno de esos compuestos, y los reconozco si son básicos porque son metales con oxígeno, y los reconozco si son óxidos ácidos, si son no metales con oxígeno. Porque si fuera con hidrógeno, eso sería hidruro, ¿no? Muy bien. Entonces hemos llegado ya al final de esta retroalimentación de la formación de los anhídridos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Espero de que este video, este material, ¿no?, sea de ayuda y apoyo para ustedes. Y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Entonces, solo me queda decirles muchas bendiciones y que tengan un muy buen día. Hasta luego.